Muy bien, estamos viendo el libro de Gálatas y creo que para todos el libro de Gálatas espero que haya sido una montaña rusa hasta aquí, hasta este cuarto encuentro, una montaña rusa de sensaciones, ¿no? Porque es un libro que uno ni se imagina de lo que realmente a Pablo le preocupó a la hora de escribir esta carta a los cristianos y cristianas que estaban en la zona de Galacia. Gente gentil, gente que no era judía, que se convierte al Evangelio y comienzan a querer parecerse a Jesús y hacer comunidad, hasta que llega un grupo de cristianos desde Jerusalén, comandado por los apóstoles de ese momento, tanto por Pedro como Jacobo o Santiago, no saben que son la misma persona, y les cambian la mentalidad y en lugar de hacer lo que venían haciendo, le agregaron todas las reglas y las leyes judías, y entonces movieron el centro a Jesús y ser como Él, y en lugar de tener ese enfoque, empezaron a querer cumplir con todos los mandatos de las tradiciones religiosas del momento, circuncisión, ritos, prohibiciones y qué sé yo. No sé si les suena esto, ¿no? ¿Cuánta coincidencia hay en un cristianismo hoy que se dedica más a explicar todas las cosas que no debemos hacer que al parecernos a Jesús, ¿no? ¿Cuántas coincidencias hay en un evangelio que se dedica más a las cuestiones religiosas que al evangelio del reino de los cielos específicamente, ¿no? Así que nos encontramos con este Pablo. Voy a leer algo que no lo vamos a ver ahora por una cuestión de tiempo, pero que sería bueno que lo podamos leer rápidamente, y que tiene que ver con cómo termina el encuentro anterior. ¿Está bien? ¿Sí? El encuentro anterior, lo que nos dice, voy a leerlo rápidamente, no lo tenemos acá en las imágenes porque nos vamos a dedicar al capítulo 3, pero el capítulo 2 termina de esta forma, ¿no? Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Increíblemente vieron que Pablo no les dice cristianos, le dicen a los de la circuncisión, ¿no? Pero son cristianos que querían que también se les sume todas las reglas de la religión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas? A ver, esperen que tenemos a alguien que está entrando. Esperen que veamos. Dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿No? Estas son las palabras de Pablo. Nosotros los judíos de nacimiento, esto es lo que no vimos la vez pasada, ¿no? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, Pablo le discute justamente a Pedro, Jacobo y todos los que vinieron de Jerusalén, que no es, el Evangelio no se trata de reglas religiosas, sino de la fe en Jesús. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos hallado pecadores, ¿es por eso Cristo ministró pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, Pablo, las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, si yo dejé de lado la ley judía y ahora predico a Cristo, si vuelvo a instalar la ley judía, estoy haciendo un transgresor. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, ¿no? Está bien, quería leerlo rápidamente, no nos vamos a dedicar mucho a esto porque vamos a ir al capítulo 3 específicamente, pero vemos que Pablo siguió discutiendo en la carta a los Gálatas, recuerden que esta carta va dirigida a los Gálatas, discutiéndoles de que si estamos en Cristo, somos una nueva criatura, no tenemos por qué traer todo el bagaje religioso.
extrañamente, hoy vivimos una iglesia que predica el bagaje religioso y después atrás de que nos tenemos que parecer a Jesús. Pero primero hay que cumplir con una serie incalculable de normas religiosas de todo tipo, ¿no? Y eso, algunas no están mal, ya lo hemos dicho, algunas tienen que ver con la salud, tienen que ver con la disciplina, pero nunca pueden ser más importantes que Jesús, ¿no? Y a veces el Evangelio se transforma más en una lista de reglas religiosas y ritos a cumplir que de conocer el corazón de la gente, o la importancia de atender a la gente, o la importancia de hacer comunidad, llevar las cargas los unos a los otros, perdonarnos y amarnos, que es lo que Cristo nos enseñó, ¿no? Y así nos encontramos con el capítulo 3 de Gálatas. ¿Está bien? ¿Quién se anima a leerlo, los textos bíblicos, todas las veces que vayamos necesitándolo? ¿Alguien lo puede hacer bien fuerte? No sé quién lo podría hacer, así no escuchamos solamente mi voz. ¿Quién se anima? Leo. Dale, dale, dale. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¡Wow! Es decir, ustedes no saben lo que debe haber significado estos versículos, ¿no? Es decir, estos dos versículos son una bomba. Yo me imagino los religiosos del momento, y vuelvo a repetir, no estamos hablando de los religiosos del momento, aquellos que crucificaron a Jesús, ¿eh? Estamos hablando de los religiosos del momento, que son la iglesia cristiana primitiva. Es decir, Pablo no está discutiendo contra los fariseos y escribas y maestros de la ley. Está discutiendo contra Pedro, contra Santiago y contra todos los cristianos del famoso Pentecostés y del famoso la Puerta de la Hermosa, donde baja el Espíritu Santo en Pentecostés y donde miles se arrepienten con la primera predicación de Pedro, ¿no? A eso les está discutiendo. ¿Cómo cambian las cosas, no? Todavía nosotros creemos que la gran ramera, no sé, es el catolicismo, los mormones, o vaya a saber quién. No nos damos cuenta que nosotros podemos ocupar fácilmente el lugar de la gran ramera, ¿no? No debemos mirar hacia afuera, tenemos que mirar hacia nosotros mismos. Entonces, cuando vemos que habla en contra de los religiosos del momento y de la ley religiosa del momento, vuelvo a repetir para que nos enfoquemos, Pablo no está dirigiéndose a los escribas y fariseos que habían crucificado a Jesús, se está refiriendo a los apóstoles, y a todos sus seguidores que vinieron y distorsionaron el evangelio de los Gálatas, ¿no? Ya lo vimos en la primera charla, ¿no? A ellos les dice, Tati, ¿lo podés leer? Porque de verdad a mí me emociona porque de la forma que Pablo defiende la veracidad de la fe y de la comunidad y de Jesús en el centro, ¿no? Vamos a leerlo. A ver, Tati, ¿nos ayudás? Sí. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Muy bien. ¿Qué leen acá? A ver. ¿Qué crees que dicen estos pasajes? ¿Qué creen? Vamos. Primero, encontramos un Pablo enojado, ¿no? Se había calmado y ahora vuelve a enojarse. Sí, adelante. Y arranca enojadísimo, pero es como una exhortación a que si por cumplir una ley o una estructura o no sé qué, son, no sé, más santos, más, o sea, tener al Espíritu Santo es como tener un discernimiento o algo que que en todo tiempo el Espíritu Santo, digamos, está con nosotros y es muy bueno, pero no por cumplir una ley, sino creo que es por gracia, no sé cómo es esa parte. Claro, yo primero noto a Pablo muy paternal, muy maternal, ¿no? Me hace acordar cuando yo era chico y mi mamá y mi papá me retaban diciendo, a ver, ¿no te la expliqué bien yo? Es decir, ¿qué parte no entendiste? ¿No? ¿Se acuerdan, no? Cuando éramos chicos, sí. Decían, si yo te lo acabé de explicar, ¿no? ¿Qué parte no entendés de lo que dije? Creo que Pablo está
con una actitud maternal, paternal, ¿no? Se enoja hasta tal punto de decirle tontos. Cruza líneas, Pablo, ¿no? Líneas comunicacionales, ¿no? Que tiene que ver con la agresión. Pero Pablo, yo no creo que él haya querido agredir, él está desesperado, yo lo noto desesperado, ¿no? No queriendo hacer una mirada moral o de capacidad intelectual de los de Galacia, sino como diciendo, realmente hay que ser tonto para después de haber recibido el Espíritu Santo y a Jesús por fe, ahora digas, corro la fe y la gracia, ahora tengo que cumplir con reglas. Con las leyes. ¿Está bien? ¿No? Pablo está ofendidísimo. De hecho dice, ¿quién los hechizó? ¿A quién se le ocurre que es mejor lo que te vinieron a proponer ahora que lo que antes nosotros les explicamos? ¿Vieron que dice? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si hubieran visto morirlo en la cruz, ¿no? Es decir, ¿en qué momento a ustedes se les ocurrió que era mejor cumplir con la ley? Ustedes están locos, ¿no? Es decir, esta es la actitud de Pablo, ¿no? ¿Qué creen? Sí. Yo también creo que la segunda pregunta que les hace, si yo estaba en ese momento, creo que me hubiese dejado mudo, sin saber qué responder a esa pregunta que decían después de recibir la palabra por fe, como dijiste vos, Adrián, ahora les dicen que sigan una ley que van a querer seguir ustedes. Yo creo como que en ese momento obviamente les dio a elegir y todos se quedaron sin saber qué responder, creo yo también. Exacto. Ahora, déjenme decirles algo, mira, Tommy. Yo creo que hay una enorme necesidad en nosotros de que nos compliquen la vida. Creo que tenemos una enorme necesidad de complicarnos. Yo creo que si hoy hacemos una iglesia basada en Jesús, con muy poco podemos explicar todo lo que es el amor de Jesús y listo. Y yo creo que si alguien nos dice, vení, lo recibís y el Señor te hace salvo, que sea tu Señor, que sea tu Salvador, ponelo en el primer lugar, trata de ser como Él, empezá a imitarlo, listo. ¿Qué pasaría con la gente? Bueno, pero ¿a dónde tengo que ir? Pero, ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿No? Sí. ¿Qué más? ¿Qué ¿No? pasos tengo que seguir? Claro, como que empiezan a buscar un orden para hacer todo. Tenemos una enorme necesidad de institucionalizar las cosas que no deben ser institucionalizadas. Cuando hablamos de institución hablamos de reglas, de formato, ¿viste? Mandatos, ya rápidamente, y cuanto la iglesia más institucionalizada esté, más complicada sea, es como que nos suena qué bien, qué ordenada que es esta iglesia. Si te dicen que acá no podés predicar hasta 3 meses de haberte convertido, después de hacer un curso de ABC, después hacer un curso de Z, después irte al principio, después tener tanta gente en tu célula, después como 10 años tardás más o menos en poder hacer algo en la iglesia, decimos, qué orden que hay en esa iglesia, ¿no? Porque nos encanta toda esa estructura, nos encanta que nos llenen de presiones, de cosas, algo tan simple como, ¿y ahora qué hago? No sé, andá a los tuyos y decirles lo que viste y oíste. Punto. Ah, no, a eso en el medio. No. Hay iglesias donde para bautizarte tenés que, no sabés, ¿no? Años para bautizarte, para tocar la guitarra, no sabés, para tocar la guitarra tenés que cumplir una serie de reglas. Yo no estoy diciendo de que cada uno haga lo que quiere, yo estoy diciendo por qué cuanto más reglas parece que la iglesia es más ordenada. Porque tenemos una enorme necesidad de complicarnos la vida, ¿no? Porque cuando alguien dice, yo quiero ser parte de CORE, ¿qué tengo que hacer? Mira, nos reunimos los martes a las 9 de la noche por Zoom. Y todos se quedan como, ¿y qué más? ¿Y nada más? Bueno, pero no hay otra cosa para hacer, hagamos otra cosa, ¿no? Es decir, no, mirá, te va a alcanzar la vida con que puedas aprender del Señor y lo pongas en práctica, con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos. Con eso nos alcanza. Estamos formando cristianos y cristianas, que eso es hacer discípulos, que se parezcan a Jesús. Bueno, está bien, pero ¿dónde puedo tener más reglas? Claro. Más estructura, más, ¿no? Se busca eso. ¿Qué pensás, Tommy? Sí, bueno,
Creo que es algo que hemos hablado muchas veces y concuerdo mucho con lo que decís y remarco eso que habías dicho de la institución, que uno piensa en institución y piensa en leyes. Yo también este último tiempo he aprendido mucho y nada, veo muy claro que iglesiar es esto, ¿no? Sin seguir tantas leyes impuestas por el hombre, sino seguir esas leyes impuestas por Jesús sin hacerse tanto problema, porque al fin y al cabo estamos haciendo lo que Él quiere, iglesiar, dando la verdad, creo yo, sin poner presiones, sin poner leyes a la gente y decirle, bueno, mira, para hacer esto, primero tenés que hacerte, como decís vos, un curso de un mes para poder ir a predicar, para hablar con tus amigos de Dios. Es algo que hoy últimamente lo he estado notando mucho en gente que conozco que va a iglesias. Mira, cuando estábamos en lo presencial, me acuerdo, y acá mi mamá puede dar fe de lo que voy a decir, me acuerdo que había gente que venía y me decía, Adrián, quiero preguntarte si hay una iglesia que me está pidiendo de que si yo puedo ir a predicar, está un culto, si vos me autorizás para ir. Y yo digo, ¿qué? Y mis hijos me pedían permiso digo, pero aparte dije, ¿por qué me pedís a mí autorización? Es decir, ¿cómo yo voy a prohibirte que vayas a predicar el Evangelio? Es decir, ¿existe alguien que te tenga que autorizar porque existe la posibilidad que alguien te lo prohíba? Sí, sí que existe, ¿no? Y sí que necesitamos. Yo dije, bueno, me dice, no, bueno, pero yo prefiero hacerlo por el orden. Mi mamá se debe acordar, ¿no? De hecho, nosotros teníamos gente que no quería tomar la Santa Cena en Cor porque todavía tenía cosas que no podía resolver. Es decir, el Evangelio es más sencillo, es para niños. El Evangelio es gracia. Nadie te puede prohibir que prediques el Evangelio, nadie te puede prohibir de que no puedas estar en la mesa de la Santa Cena. En todo caso, vos preparate para la Santa Cena, vos escudriñate, pero nadie de afuera te puede decir, si no estás bautizado por inmersión, no te bautizaste. Como si Dios está midiendo con una regla cuánta agua te tiraron, ¿no? ¿Está bien? O si sos de una iglesia bautista, ¿cómo vas a ir a una iglesia pentecostal a tomar la Santa Cena? Como si fuésemos politeístas, ¿no? Que cada iglesia tiene su Dios, ¿no? Es decir, hay cosas que nos complicamos. Todo ese es el equivalente, todo lo que hoy vivimos como complicación, es el equivalente a lo que Pablo acá dice, recibieron al Espíritu Santo por gracia, sin tanto lío, o por Y hoy en día, obedecer a todas las reglas habidas y por haber, ¿no? ¿Sí? tal cual. No, y eso, que hoy en día creo que la gran mayoría recibe todo por ley. Exacto. Ha Esa me cambiado. gusta, Tommy. Yo creo que hoy Pablo diría, ustedes recibieron el Espíritu Santo por obedecer a todas las cosas que el Señor te manda hacer. No recibieron el Espíritu Santo por gracia y misericordia y por fe, sino porque si sos cristiano tenés que cumplir con todas las reglas, si no, no sos cristiano, ¿no? Luisa, ¿querías decir algo? Pues les quería decir que ya la iglesia de por sí pone ciertas normas y reglas, interpretaciones, más lo que nosotros mismos del Club de los Culpables hacemos, y qué pasa si esto, y qué pasa si lo otro, y si hago esto acá, o sea, siempre estamos como, por lo menos en lo personal, siempre hay tantas dudas que nos dejaron las enseñanzas católicas o lo que sea o de la misma iglesia que nosotros mismos tenemos, o yo tengo muchísimas dudas todavía también que me hacen no dudar del amor de Dios, pero sí, sí como de la capacidad mía de encontrarme con Él directamente, de hablarle directamente, de confiar en Él y en su amor y en su gracia y de sentirse uno en momentos separados cuando la riega, como dicen ustedes, o cuando la embarra, como decimos nosotros, pero siempre tiene uno eso como ese temor de no hacer las cosas correctamente. Nosotros, Hoy, sinceramente, no decimos ni la riega ni la embarra, decimos otra, pero no se puede decir. bueno, bueno, ok, La pifiá pero decimos. eso.
Entonces, cuando uno se equivoca, se crea siempre como un espacio ahí en la relación con Dios, cuando Dios nos ama siempre, como nosotros somos. Entonces, a veces es difícil, y ahí es cuando es importante, cuando nosotros nos reunimos o hemos estado hablando de ciertos temas, porque ahí clarificamos muchas cosas que nos separan, de esas leyes que nos separan del amor de Dios y que a veces pueden causar en nosotros que nosotros mismos nos alejemos. Exacto. Y ojo, porque yo vuelvo a decir, ¿no? Yo creo que este asunto de Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Yo creo que nosotros mismos nos hemos hechizado, ¿eh? Nosotros necesitamos que la gente sea mano dura, que nos ponga un montón de reglas, que nos pongan cosas, hasta que querés liberarte, y después cuando te liberás parece que toda esa cultura te persigue, ¿no? Que nunca estás en paz con Dios y con vos misma o vos mismo por toda esa cultura. Dicho sea de paso, algunas de estas reglas son muy saludables. No estamos tirando a la borda todas las reglas que la Iglesia enseña, ¿no? Lo que estamos diciendo es que no pueden ocupar el lugar de Jesús esas reglas, ¿no? Está bien, porque hay un montón de reglas que tienen que ver con la salud, con la disciplina, bienvenidos sean, pero no pueden ocupar el lugar de Jesús. Fer. ¿Está ahí Fer, que había levantado la mano? ¿O se nos fue Fer? Ay, perdón, ¿Qué? estaba silenciada. No, pensé que ya estabas en el Sí, yo purgatorio, que estuvimos hablando del purgatorio. no sé dónde estaré después después de que parta, pero he estado pensando varias veces ya que yo siento que yo no hubiera sido muy fan de Pablo en esa época. No sé, por mucho, bueno, no sé, muchas cosas que noto en su forma de decir las cosas, más que nada, no tanto en lo que dice, sino cómo lo dice, pero bueno, esa era solo una observación. Pero sí me da mucha curiosidad. ¿No te gustó cómo arranca? ¿No? ¿No te gusta cómo arranca el capítulo 3? Gálatas tontos. Sí, en varias de sus cartas, así como de, ay, Pablo, por favor, cálmate. Pero sí, sí me pareció muy curioso que él hace una distinción con la ley de Moisés como tal. No, o sea, sí me pareció curioso que él no la toma como la ley de Dios, como siento que muchos lo toman hoy en día, como toda esa ley que escribió Moisés, sino que él sí hace esa distinción de la ley de Moisés, más que que decir que es la ley de Dios o la ley de Cristo y demás, ¿no? Eso sí me pareció como importante. Sí, estamos hablando de lo que era la ley hasta ese momento, ¿no? No existía la Biblia, pero sí existía la Torá, la ley, ¿no? Lo que después nosotros le pusimos el nombre de Pentateuco, los primeros 5 libros. El otro día estaba hablando con una chica cristiana y me decía que su pastor no comía cerdo, porque así lo dice la Biblia, ¿no? Pablo se hubiese rasgado las vestiduras, es decir, no comía cerdo, como si en eso radicara la santidad. Para mí no es el problema si comes o no comes cerdo, por mí se hace vegano, no es esa la discusión. La discusión es quien entonces se prohíbe comer cerdo es más santo que el que come cerdo. Por consiguiente, la santidad depende de una acción donde el cerdo está metido, ¿no? Es decir, y Pablo diría, pero ¿quién te crees que te hace santo? ¿El cerdo? ¿No comerlo? No, la santidad tiene que ver con nuestra actitud del corazón, tiene que ver, bueno, ya lo hemos hablado, no vamos a entrar ahora en unas frases, resumirlo porque es muy complicado, ¿no? Pero no sé si se entiende que Pablo está enojado porque las cosas eran fáciles. Por eso, pues se les explicó con tanta claridad como si lo hubiesen visto morir en la cruz. Tan claro te lo hicimos, tan fácil. ¿Por qué entonces, dice, déjame hacerte una pregunta, ¿por qué entonces metieron la ley de Moisés? Si ustedes recibieron todo por gracia, ¿por qué ahora tienen que cumplir un montón de reglas, ¿no? Y esto es lo que creo que tenemos que tomar como el primer ejemplo. Necesitamos revisar constantemente el mensaje de la cruz. ¿Qué estamos haciendo con el mensaje de la cruz? No la sabemos todas. Nos podemos equivocar muy fácilmente. En un segundo podemos presentar el evangelio diferente. En un segundo podemos empezar a cargar a la gente con un montón de reglas. Sos una cristiana de segunda si no venís a todos los cultos, sos un cristiano de segundo si no hablas en lenguas,
sos un cristiano de segundo si, si no tenés un ministerio, o si no diezmás, o si no pactás, o si no pasás hacia adelante, o si no pasan cosas extraordinarias en tu vida, ¿no? Sos un cristiano de segunda, entonces estamos como Gálatas tontos. ¿Quién nos ha hechizado cuando creemos que todas esas reglas pueden ocupar el lugar de la cruz? La cruz es la cruz, y debemos revisar constantemente cómo la estamos enseñando. La cruz tiene poder por sí solo, no necesita de nosotros. No necesita de que vayamos al templo a cumplir un culto, reglas de la ley de Moisés. ¿Está bien? Porque el congregarnos, que habla Pablo, se refería a la comunidad, se refería a que seamos uno, se refería a que cuando alguien te necesita pueda encontrarte, no se refería a que vayamos todos juntos a reunirnos en un lugar y estemos ahí todos apretados, nadie se pregunta nada de nadie, nos vamos, nadie supo nada de la necesidad del otro. La congregación es comunidad, vos te congregabas y eras parte de un cuerpo, ¿no? Las 24 horas, los 7 días de la semana. Es otro concepto, ¿no? Que no tiene que ver con ir y cumplir un lugar y sentarte en un lugar específico, ¿no? Seguimos, Tati, ¿nos ayudás? Sí. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. ¡Wow! ¿No? Qué enojado que está Pablo. ¿Ah? Aparte, me imagino Pablo escribiendo esto, no sé si a Lucas estaría escribiéndolo y Pablo dictándolo, Pablo lo escribió, la verdad que no sé ese detalle, pero yo me imagino un Pablo totalmente fervoroso, ¿no? Diciendo, pero a ver, si ustedes, ¿no? Porque recuerden la parte anterior, ¿no? Déjenme hacerles una pregunta. Yo me imagino hacia Pablo, a ver, déjenme hacerles una pregunta, ¿no? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron el Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? ¿No? Yo me imagino un Pablo totalmente efervescente, ¿no? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Porque si yo voy a ser santo porque vaya al culto, si yo voy a ser más santo porque me ponga corbata o me ponga falda, si yo voy a ser más santo porque hable de manera cristiana, ¿no? O si yo voy a ser más santo porque tengo un ministerio, se le hicimos muy fácil a Satanás. Con 2 o 3 conductas más o menos disfrazadas, un lobo se puede convertir en oveja. ¿Está bien? Porque son todas cosas imitables. Todo se puede imitar. Por eso Pablo dice, ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado una nueva vida? Después que Cristo te dio todo, ahora vos decís, yo tengo que hacer tal cosa para agradar a Dios, ¿no? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. ¿Está bien? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué creen? Yo les dije que Gálatas era una bomba, ¿eh? Y es Pues, una bomba para hoy. Sí, adelante. hola, ¿Cómo soy estás? bien, soy María José de acá de México. ¿Cómo estás, María? Este, ahorita le decía a mi mamá de que esto, porque nosotros, bueno, sí, mi familia, a excepción de mi papá, estábamos en una iglesia, ¿no? Como bueno, como normalmente son, ¿no? De las de estructura, de liderazgo y todas esas cosas, esos shows, ministerios. Y ahorita que mencionaban esa parte y que estábamos leyendo de Gálatas, de cómo Pablo dice de, de, de la ley y de que recibimos el Espíritu por fe, y ahora por qué tenemos que volver a regresar a esas reglas.
ya que somos, ya que tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros y somos criaturas nuevas, ¿por qué regresar a estas? Y eso se me hace impresionante y aún estoy como en un choque como mental, porque es como todo lo que explican, ¿no? Y para mí es como, o sea, me cuesta de verdad como creerlo y comprenderlo, porque es como, ay, entonces todo esto que viví acá, o sea, no es así como tan estructurado o qué. Entonces, está impresionante cómo la vida en Cristo, la verdadera vida en Cristo es algo tan simple de seguir y ya. Mira, Mari, yo me imagino a un Pablo que predica en Gálatas, se va y se va feliz, porque un grupo de gentiles, para que pensemos, nunca habían escuchado quizás de Dios, o si habían escuchado de Dios, habían escuchado de los judíos que tenían un Dios, ellos seguramente tenían muchos dioses paganos y qué sé yo, abandonan todo eso y aceptan a Jesús como Salvador. Pablo se va diciendo que bueno, dentro de unos años cuando volvamos, los vamos a encontrar que se ayudan, que se mensajean para ver cómo están, que si a alguien le pasa algo pueden acudir entre ellos, se van a acompañar, se van a sostener, si alguno se queda sin trabajo, lo van a ayudar económicamente, es decir, qué linda comunidad nos vamos a encontrar. Cuando Pablo regresa, me imagino, esto de que me imagino, yo lo hice una vez en una prédica, uno corriendo diciendo, bienvenido sea apóstol, ya tiene su lugar reservado, su sillón en las primeras butacas de nuestro templo, donde solamente se sientan los apóstoles. Este apóstol, espero que le haya gustado el hotel 5 estrellas y la camioneta BMW que le hemos puesto a su disposición. Estamos teniendo un problema con uno de los líderes de la iglesia porque ha dejado de diezmar y entonces lo hemos separado del ministerio. Y aparte, perdónenos, ¿sí? Si no hay muchos músicos, es que estuvieron en una fiesta y entonces como estuvieron en una fiesta, nosotros los hemos sacado del ministerio. Yo me imagino a Pablo diciendo, ¿qué? Pará, ¿de qué están hablando? Es decir, todo esto, ¿yo les enseñé todo esto? No. Nosotros fuimos a un congreso donde fulanito nos predicó y nos habló de que tenemos que ser muchos, que tenemos que conquistar, que tenemos que ser, y ahora somos tantos que ni nos conocemos, pero somos un montón, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Que somos un montón, pero ¿y vos conocés quién es la viuda, el extranjero? No. Ah, sí, tenemos un ministerio para viudas, ¿no? Si quiere, anótese ahí a la salida del culto, anótese si usted es viuda. Es decir, Pablo dijo, yo nunca quise esto. Porque si hubiese querido que la iglesia haga un show, en lugar de poner la Biblia y que vayas a un instituto bíblico a estudiar de Dios, te hubiese mandado a Disney o al Cirque du Soleil para que aprendas cómo hacer show. Y si hubiese buscado que se entretenga la gente, hubiese puesto comediantes y no pastores. Y si hubiese querido que sean grandes, no hubiese hablado de familia, no hubiese dicho donde haya 2 o 3, hubiese dicho cuanto más grande, mejor. Eso es un pensamiento muy mundano. Yo creo que Pablo se agarró la cabeza cuando vio todo lo que se encontró y por eso está tan enojado. Espero que Fer se amigue, ¿no? Fer, espero que te amigues con Pablo, porque yo lo noto a Pablo enojado, porque realmente, Mari, como vos decís, pará, pero entonces, yo me imagino uno de Gálatas diciendo, pero entonces no tenemos que cumplir con todas las cosas judías. Yo ni era judío, ni sabía de qué se trataba, ni tengo ni idea ni quién es Moisés, pero vinieron justamente los cristianos a enseñarnos esto. Y Pablo dice, no, ¿en qué momento ustedes decidieron que eso era mejor? Y les pregunto, ¿en qué momento nosotros creímos que al conocer a Jesús teníamos que dejar a nuestra familia, no podíamos ya participar de los cumpleaños? Yo conozco un muchacho que su padre pastor no fue a su casamiento porque en el casamiento iba a haber música. El padre del novio no fue al casamiento de su hijo porque en su casamiento iba a haber música. ¿En qué momento alguien se imaginó que eso iba a estar buenísimo para que alguien diga, qué ganas tengo de ser cristiano? Por eso dicen, ¿en qué momento a ustedes se les ocurrió pensar de que porque vos sos cristiano no podés ir al casamiento de tu hijo porque se va a escuchar música?
¿A quién se le ocurrió que Dios está preocupado por eso? O que vos vas a ser mejor cristiano, que abandonaste a tu hija porque te dijo que era lesbiana, o a tu hijo porque era homosexual. Qué cristiana que sos, qué cristiano que sos porque abandonaste a tus hijos, porque no tienen la identidad sexual que pregona. Y yo no estoy diciendo que entonces hagamos lo que queramos, yo estoy diciendo en qué momento creíste que sos mejor cristiano por hacer eso. ¿En qué momento? Yo, Sí, uy, perdón. sí, adelante. No, yo también he estado pensando y creo que llega un punto también en que esas leyes hacen que una persona se quiera alejar de la iglesia y por ende a la larga también se aleje de Dios. Porque yo creo que llega un punto en el que fallás, haces algo de lo cual después te arrepentís, pero ya la iglesia te da la espalda, decidís no ir más. En ese tiempo te das cuenta y decís, wow, todas las cosas que me dijeron, todas las reglas que seguí, no sirvieron de nada porque no son verdad. Pero después te pones a pensar y decís, ¿para qué quiero volver a una iglesia si ya sé todas las reglas que tengo que seguir? Y sé que si vuelvo a fallar, sé que me van a dar la espalda nuevamente. Es un pensamiento que creo yo que en algunas personas está presente, porque también dándome como testimonio a mí, yo lo he pasado. Bueno, es eso lo que Pablo está enojado, justamente porque es ilógico. ¿Saben por qué? Porque no hay nada más lindo que el Evangelio, ni nada más sencillo y puro que el Evangelio, ni nada más efectivo que el Evangelio de Cristo, de la cruz, del arrepentimiento, de la salvación, de la redención, del amor, del perdón. No necesitaba que nosotros le agreguemos todo lo que le agregamos. Mari, es un problema descontaminarte de todas esas cosas, porque ¿se acuerdan que lo que hablamos en el primer encuentro? Hay una cultura que se nos impone, hay un montón después de pensamientos que nos acorralan, haciéndonos sentir de que no podemos ser libres. De hecho, Pablo va a terminar hablando de eso y seguramente lo vamos a ver el martes próximo. Déjenme ir un poquito más, ¿no? La religiosidad te embrutece. De hecho, lo digo con mucho respeto, aunque podría ser bíblico, porque Pablo lo trata de esa manera. A la gente más religiosa, ¿vieron esa gente legalista y religiosa? Vos los escuchás decir, este tipo no piensa bien, ¿sí o no? No es inteligente lo que está diciendo, no tiene lógica, no tiene sentido común. Cuanto más religiosos nos volvemos más brutos, pero en el sentido más práctico, no estoy haciendo una mirada moral, estoy haciendo una mirada práctica. Cuanto más religiosos nos volvemos más ilógicos. ¿Está bien? ¿Y saben por qué? Porque no hay nada más saludable que la espiritualidad. La espiritualidad es sentido común. Es decir, si Dios te dice, ama a tu prójimo, es porque no hay cosa más hermosa y saludable que una comunidad que se amen. Y no hay nada más tóxico y enfermo que crear una iglesia donde todos compitan entre sí y estén mirándose quién peca y quién no peca. No hay, lo peor que te puede pasar es que la iglesia se convierta en eso. Se convierte en el infierno, de verdad, porque todas esas características son más del infierno que del cielo. Y saben, los que hemos sufrido con iglesias de esas características, que nos han disciplinado por tonterías, que nos han incluido, nos han hecho sembrar pensamientos de homofobia, de juicio, de estar juzgando a los demás, de querer mostrar una cara que no somos, nos hemos dado cuenta que no hay nada más bruto que la religiosidad y que la espiritualidad que nos presenta Jesús es saludable, es de sentido común. El amor y el perdón es lo mejor que te puede pasar en la vida. Voy un poquito más rápido para que lleguemos y no se haga muy tarde, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo sobre lo de recién? No quiero que se queden con ganas de opinar, así que interrumpa, por favor. Tati, ¿nos ayudás? Sí. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios
y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Acá Pablo empieza a jugar con las reglas, porque empieza a utilizar justamente uno de los baluartes de la ley de Moisés, que es la imagen de Abraham. Pablo empieza a utilizar a Abraham. Abraham no fue el padre de la fe por cumplir con la ley, fue el padre de la fe por tener fe, digamos. Sencillo, ¿no? Y me gusta esta parte. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque ayunan y porque pasan muchas horas orando en su terraza? Yo creo que todos dirían que sí. De verdad, yo creo que todos dirían, no, sí, tenés más unción si cumplís con un montón de reglas. ¿Cuánto? Y tenés que como mínimo ayunar 2 veces a la semana, orar tantas horas, leer la Biblia tantos capítulos. Entonces, por cumplir esos preceptos, Dios hace milagros, te unge. Entonces, entonces tengo que hacer cosas yo para recibir el don del Espíritu Santo de hacer milagros. No, de ninguna manera. Quienes tienen el don del Espíritu Santo para hacer milagros, no hacen nada ellos. Es un regalo del Espíritu. Lo hace todo Dios. No es que yo tengo que orar tantas horas. Vos, si querés orar tantas horas, orá. Pero no creas que eso, por orar tantas horas, Dios está obligado a darte unción. Porque entonces esa unción dependió de vos. ¿Sabes qué? La cantidad de veces que yo fui a congresos donde los adolescentes se acercaban y me decían, quiero preguntarte, ¿qué tengo que hacer para predicar así en congresos? Nada tenés que hacer. ¿Cómo nada? Nada. Pero si me acaban de decir de que tengo que hacer esto, lo otro, aquello, casi tengo que ser un monje tibetano. No, vas a ser un monje tibetano y lo que vas a lograr en tu vida es ser un monje tibetano. Para que Dios te utilice, es Dios el que te tiene que utilizar, no sos vos que lo tenés que coimear a Dios. De hecho, si querés leer la Biblia, léela para aprender acerca de Dios, no porque Dios después tiene que obligatoriamente, como leíste la Biblia, bendecirte. ¿No? Por eso, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes por obedecer? Y pongan ahí la ley, en la época de Pablo, o las reglas hoy en día. Por supuesto que no. Si lo hace por gracia y misericordia. ¿No? Ahora, ustedes van a decir, pero entonces no tengo que leer la Biblia. No estoy diciendo eso. Entonces no tengo que cumplir reglas. No estoy diciendo eso. Hay reglas que son saludables, no todas. Pero hay reglas que son muy saludables. Y es buenísimo que leas la Biblia, y es buenísimo que ores, y es buenísimo que ayunes. Pero no tenés que creer que eso es lo que te va a hacer más santo. Porque entonces estás comprando la santidad a través de tus acciones. ¿Se está entendiendo? Quiero que quede claro, sí, para que no haya ningún malentendido. ¿Está bien? No estamos diciendo de que no hay que cumplir las reglas. Estamos diciendo que las reglas no pueden ocupar el lugar de Cristo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. El pueblo de Dios es el que reconoce a Cristo. El que lo pone en el centro. Jesús no puede quedar rezagado frente a la ley. La ley no puede ser más importante que Jesús. Con Jesús alcanza y sobra. No necesitamos más. Después las reglas tienen que ver para nuestro crecimiento personal, pero no para nuestro crecimiento espiritual. ¿Está bien? No es que cuanto más estudie yo voy a ser más crecido espiritualmente. No. Podés estudiar toda la vida y nunca haber crecido espiritualmente. El que más crece espiritualmente es el que más se parece a Jesús. Y terminamos, vamos terminando. Por favor, Tati. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. María José, acá lo que está haciendo Pablo es justamente la pregunta tuya. Pero entonces, entonces todo lo que tenía para hacer, todo lo que me enseñaron, todo lo que me pudrieron la cabeza, de una cantidad de cosas que ahora yo pienso diferente a un montón de gente y me siento mal por un montón de cosas que la gente después no se siente mal. ¿Por qué yo entonces quedé atrapada en una culpa? Lo que dice Pablo acá es, desde el primer momento de todas no había reglas. De hecho, no es que ahora yo, Pablo, estoy predicando a los gentiles porque estoy haciendo algo equivocado.
desde el comienzo de todas las cosas, Dios pensó en una iglesia gentil. Porque Dios le dijo a Abraham, a través de ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. Serás de bendición para todas las naciones después que yo te bendiga. Por consiguiente, no había reglas diferentes a los gentiles. La única regla era, Dios quiere bendecirte, a través de la fe o a través de la cruz. Ahora ya es a través de la cruz. Entonces, todas las reglas eran innecesarias. Ninguna regla nos acerca a Dios. ¿Está bien? ¿No? Cristo te pone en un lugar de privilegio en la historia. ¿No? Y termino ahora sí. Dale, Tati, la última. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras... ¿Me lo lees de nuevo eso? Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. No entiendo, no entiendo. Todos nosotros estuvimos bajo la ley y las reglas. Y ¿no dijiste vos, Tommy, que cuanto más querés cumplirlas, las dejás de cumplir, entonces la gente termina como enojada con la iglesia, enojada con Dios? Sí. Cuanto más religiosos somos, ¿no empezamos a dar un testimonio horrible delante de la gente? Tal cual, porque nos volvemos brutos. Exacto. ¿Saben qué? La iglesia religiosa que juzga a los demás, tarde o temprano es maldecida por Dios. No porque Dios te maldiga, sino porque tus acciones empiezan a ser tóxicas. Empiezas a comportarte tóxico, pensar tóxico, actuar tóxico, y la gente te mira diciendo, estos cristianos son unos hipócritas, son lo peor que hay. Y la gente opina eso de nosotros. Mis amigos, mis amigas, no damos un buen testimonio a la gente que no es cristiana. La gente que no es cristiana no quiere hacerse cristiano, no porque no les guste el evangelio, no les gusta cómo nosotros nos comportamos. ¿Saben por qué? Porque nosotros que dependemos de las reglas, cuanto más dependemos de las reglas, para hacernos justo delante de Dios, estamos bajo la maldición de Dios. No sé si yo estoy leyendo mal, salvo que yo esté leyendo mal, ¿eh? Ustedes díganme si yo estoy leyendo mal. Me impactó esa parte a mí también, sí. Pero bueno, quizás Tommy y yo estamos mal. ¿Ustedes leen lo mismo que yo o lo interpretan de otra manera? Si alguien lo interpreta de otra manera, enséñenos, de verdad. ¿Lo lees de nuevo, Tati? A ver, no sea cosa que yo me fui para una interpretación equivocada. Lluvia de Chanes. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Ojo, claro. Entonces perdón, Tati, muchos cristianos se basan en este texto para contradecir todo lo que estamos diciendo. Pero la ley dice de que Dios aborrece a aquel que no es obediente a la ley. La Biblia lo dice. En el Antiguo Testamento lo dice. Porque en el Nuevo Testamento Jesús ya caduca la ley y la cumple, y a partir de ahí nosotros somos salvos por gracia. ¿Se entiende? No por cumplir con la ley. Por eso Pablo dice, si ustedes vuelven a la ley, corren a Jesús. Ok, vos querés ser salvo por la ley, cumplí con la ley. Si podés. Porque la ley no la puede cumplir nadie. Por eso Cristo murió, ya no es necesario el cordero inmolado, ya no es necesario todo lo que te enseña. Yo escucho cada prédica del Antiguo Testamento que digo, hermano, esto ya pasó, ahora está Jesús, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. No, porque el lugar santísimo de la iglesia es el púlpito. No existe lugar santísimo. Ya no existe lugar santísimo. Y porque hay que cuidar el templo de Dios. El templo somos nosotros. Es decir, no podemos anular el nuevo pacto si nosotros somos seguidores de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo ahora. ¿Te vuelvo a molestar, Tati, desde el principio? Sí. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida.
El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Uf, No, no voy a decir nada, ya está, ¿no? creo que quedó muy claro con ese final. Entonces, puede existir que alguien venga y te diga, no, lo que pasa es que vos no sos una buena cristiana porque vos no estás haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo aquello. Puedo decirle, bueno, está bien, ¿viste? Como Pablo con los Gálatas, está bien, ¿viste? Está. Eso es un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque si vos me estás hablando de cuestiones personales, obviamente para mi crecimiento personal, es decir, de Adrián como persona, hay un montón de reglas que son buenísimas. Ahora, no exageremos, si alguien come cerdo, si alguien se tatúa, si alguien escucha música secular, eso no lo hace alejado de Dios. No inventemos. Dios no es así. ¿Está bien? Porque lo que te aleja de Dios, si existe algo que te pudiera alejar de Dios, porque este mismo Pablo dice que no existe nada que te pueda alejar de Dios, pero si nosotros nos alejamos de Dios es cuando dejamos de amar y perdonar. Eso sí es fundamental, porque puedes hacer cualquier cosa que si la haces sin amor no sirve para nada. 1 Corintios 13. ¿Está bien? El amor sí es fundamental, pero el amor es lo que se muestra a Jesús. ¿Está bien? ¿No? El evangelio diferente te quita vida. El evangelio diferente te mata. Termina matando tus relaciones, matando tu relación con Dios, distorsionamos a Dios, hacemos una imagen de Dios que no es así. Casi termina siendo más bueno Satanás que Dios. De verdad, porque lo hacemos un Dios oscuro, sádico, maltratador, egoísta, perverso, que necesita cosas de nosotros, porque vos no le adoraste, entonces Dios está enojado con vos. Una imagen de Dios horrible porque nosotros queremos que la gente cante, porque queremos que la gente venga al culto, porque queremos que la gente ofrende y diezme. Nada se hace de corazón, todo se hace por temor. Ese es el evangelio diferente que te quita la vida. ¡Ay de ustedes cristianos!, diría Pablo. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién les hizo enseñar estas cosas? Si ustedes habían aceptado al Señor Jesús y eran felices en el primer amor, ¿en qué momento te convertiste en algo tan oscuro, juzgando a los demás, mirando para los costados, ¿no? Con una serie de miedos y complejos? La ley mata, pero el Evangelio te da vida. Nos vemos la semana que viene. Así será. Ok.